Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esa oportunidad de conectar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llenos en su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de lo que David dice aquí en Salmo 27. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecha por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio acerca de los salmos y vamos a comenzar exponiendo Salmo 27, entonces vamos ahí en la Biblia. Salmo 27, y si quiere puede poner un marcador ahí porque esto va a ser el texto para esta mañana. Salmo 27, y bueno, voy a leer los primeros 6 versículos y después vamos a exponer a esos 6, porque este salmo divide, o parece que divide, en dos partes grandes, o principales si quiere decirlo así. Salmo 27, y la Biblia dice, Salmo de David. Jehová es mi luz y mi salud, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me favoreceré? Cuando se acercaron sobre mí los malignos para comer mis carnes, mis angustiadores y mis enemigos a mí, ellos tropezaron y cayeron. Aunque se asiente campo sobre mí, no temerá mi corazón. Aunque se levante guerra sobre mí, yo en esto confío. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para ver la hermosura de Jehová y para buscar en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Esconderme han el escondrijo de su tienda. En roca me pondrá alto. Y luego ensalzará mi cabeza sobre mis enemigos en mis alrededores, y sacrificaré en el tabernáculo sacrificios de jubilación. Cantaré y salmearé a Jehová. Y para los astutos puede ser que viste algunas cosas que muestran que ese salmo tiene aplicación a los santos en el tiempo de la angustia de Jacob, porque habló de ese día del mal. Y puede ser también que viste un versículo que a veces es referido acerca del Señor. Y siendo un salmo de David puede aplicar a todas esas cosas. Pero históricamente David está mostrando en su desesperación que él sigue teniendo esperanza en su Dios. Él nos muestra exactamente cómo él puede ser así. Y la verdad, cristiano espiritualmente tenemos la misma cosa hoy en día. Ya podemos confiar y tener esperanza en Dios cuando nadie más puede, o la situación parece imposible o algo tan difícil que no podemos ver cómo podemos salir y sobrellevarlo. Entonces David va a mostrarnos cómo podemos tener esperanza en frente de esa desesperación. Y hablando de eso en general, vamos a Jeremías 17. Jeremías 17. Jeremías 17 y versículo 7 dice, bendito el varón que se fía de Jehová, y que Jehová es su confianza. Entonces, lo que David está mostrando a nosotros que una de las bendiciones que tenemos por confiando en Jehová, confiando en Jesús, es la realidad que Él puede darnos esperanza en momentos en que pensamos que no podemos tener esperanza. ¿Ya? La Biblia dice en 1 Samuel 30 que David se esforzó en Jehová su Dios cuando él estaba metido en una situación muy grave, cuando dio cuenta que su familia y muchos en una ciudad donde él estaba que se llamaba Ziklag, que tú puedes leer eso si quieres, básicamente los enemigos llegaron y capturaron muchos, incluyendo las esposas de él, Abigail y Anoanim, algo así se llama la segunda, no me acuerdo exactamente. Pero en ese momento era tan grave y tan difícil que había personas pensando en apedrear a David. Y cuando
él estaba en esa situación y parecía que no había esperanza, él esforzó en su Dios porque confiaba en él y recibió la bendición. Y yo no sé cuál evento de su vida David estaba pensando cuando dio ese salmo, pero eso es uno de muchos momentos en que él realmente tenía esperanza cuando no había razón ni deseo de tenerlo, según el evento de desesperación a donde él estaba metido. ¿Ah? Y cristiano, yo quiero que entienda que sí, es lo mismo con nosotros, pero con Dios es más extremo que eso. Vamos a Romanos 4. Romanos 4. Debes entender que la esperanza que tienes es contra ese pensamiento de esperanza que tiene este mundo impío. Porque cuando ellos dicen que están esperando en algo, están diciendo que, bueno, puede ser que pasa y puede ser que no, pero espero que pasará. No tienen esa certidumbre, ¿sí ve? No tienen certeza acerca del asunto. Es como un deseo para una estrella y todo eso para un genio. No es eso. Lo que tienes, cristiano, es cosa que sobrepuja todo entendimiento realmente. Romanos 4 y versículo 18. Pablo, él está aquí hablando de Abraham. Y él habla de la promesa que Abraham tenía y la fe que él tenía en Dios. Él dio cuenta que Dios puede hablar y hacer cosas que no son. Cuando él dice, pasa, como dice en 17. Dice ahí en versículo 17, como está escrito, por Padre de muchas naciones te he puesto delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos, Dios puede hacer eso, y llama las cosas que no son como si fuesen. Cuando estás en un momento de desesperación, puede ser que es un momento en que las cosas no parecen que hay escape, no hay manera, pero Dios puede llamar las cosas que no son como son y pasarán por eso, porque Él siempre habla y el poder detrás de su palabra hace que cumple. Tanto que, 18, el cual, hablando de Abraham, creyó en esperanza contra esperanza, ¿nota eso? Ok, ¿qué exactamente? 18. Para ser hecho padre de muchas naciones, conforme a lo que le había sido dicho, así será tu simiente. Y no siendo débil en fe, no consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya de casi 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Entonces, con el contexto, das cuenta que está hablando que no tenía capacidad, teniendo 100 años, de tener hijo. ¿Okay? Y también su esposa, Sara. Ella tenía que casi 90, si me acuerdo bien. Ya sabemos que la mujer, ella ya hace menopausa, ¿no? Y el hombre se reduce mucho su capacidad de producir el simiente que da, bebés y todo eso. Esperma, ya. Ustedes me entienden, ¿cierto? Nota eso. Pero, 20. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza, antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios, enteramente persuadido que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. Él no importó su edad. Es imposible naturalmente él tener bebé con Sara y no importó. Dios dijo que pasará. Y este hijo que voy a tener con Sara es el hijo unigénito para mí. Es Isaac. ¿Sí, verdad? Entonces, y por tanto le fue imputado a justicia, y esa imputación que pasó a su carne resultó en él y también Sara teniendo la capacidad de tener a Isaac. ¿Sí ves? Esperanza contra esperanza. Dios cumplió algo que es imposible o parece así, pero nada es imposible con Dios, la Biblia dice. ¿Sí ves? Y si Dios puede cumplir lo que es imposible naturalmente, Él puede ayudarte en sus momentos difíciles cuando estás debajo de desesperación y darte la esperanza que necesitas para sobrellevarlo y salir con la victoria.
Entonces, dando cuenta de eso, ya vamos a exponer el Salmo y aprender un poco más. ¿Por qué eso es posible? ¿Cómo fue que David podía tener tanta esperanza? Y Abraham también. ¿Sí ve? No fue automático. Ellos tenían que tomar decisiones en su vida con Jehová para llegar a ese punto en que podían tener ese tipo de esperanza debajo de momentos difíciles. Entonces, Salmo 27 y versículo 1 dice, Jehová es mi luz y mi salud. Todo comienza con Jehová, que es que su luz y su salud. Vamos a Juan 8. Juan 8. Primero que todo, debes dar cuenta de algo acerca del Señor Jesucristo. Juan 8 y versículo 12, Jesús dijo claramente y habló de Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de vida. Y esa vida es vida con gran abundancia, la vida eterna. Jesús es la vida eterna y el único Dios. ¿Sí, ve? Entonces la primera cosa que Abraham tenía era que el Altísimo siendo su Dios, porque no sabía su nombre. Y David sabía su nombre, que era Jehová, y él era su luz y salud. Y hoy en día sabemos el nombre de Dios hombre, que es Jesucristo. Y él es la luz del mundo. Y tenemos que aguantar y mantener a él. ¿Sí, ve? Extender nuestra mano de comunión a él, porque tenemos que dar cuenta que sí somos pecadores y no podemos salir de nuestra situación. Pero él llegó aquí casi 2000 años antes y vivió una vida perfecta y santa y sin mancha y sin contaminación, pero dio esa vida gratuitamente y voluntariamente para salvarte y expiar sus pecados si usted quiere aceptar la obra de él en lugar de sus propias obras. Y él probó que es Dios manifestado en la carne por la resurrección, lo que debería celebrar ayer, pero hay muchos que celebran otras cosas. Okay. Él realmente resucitó entre los muertos. Es un hecho histórico. Y si Él es su Dios, si Él es su luz y su salud, es el Señor Jesucristo, teniendo a Él es la primera cosa que tienes que tener para tener esperanza, porque Dios es esperanza. Él es el Dios de esperanza. ¿Sí, ve? Entonces, primero que todo, ¿conoces a Él personalmente? ¿Renaciste? ¿O estás ahí hablando religión y todo eso? Porque si estás hablando religión y todo eso, mejor buscar un psicólogo o algo así. No botas su tiempo porque sabes que no estás recibiendo a Dios, el gran médico que realmente puede ayudarte. Tú quieres algo temporal, recíbelo. Pero esa cosa temporal no va a ayudarte en los momentos de desesperación y darte la esperanza que necesitas en esos momentos. Es algo de Dios. Y David sigue diciendo, ¿de quién temeré? Porque cuando estás con Dios y conoces a Él, ya comienzas siguiendo con Él, como Jesús había dicho. Y me sigas, vas a andar en la luz. Y estás debajo del temor de Jehová. Entonces David pregunta, ¿de quién voy a temer? Vamos a Proverbios 29. Proverbios 29. Y versículo 25, la Biblia dice, el temor del hombre pondrá lazo. ¿Sí, ve? Usualmente cuando estás debajo de esos momentos de desesperación, estás debajo del temor de hombre. Alguien haciendo algo contra ti. Eso te pone en lazo. Pero el proverbio no terminó. Mas el que confía en Jehová, llevándonos aquí, a Jeremías 17, será levantado. Mira esa garantiza. Será. Es algo que va a pasar si confías en Dios. Yo no sé cuál situación David estaba metido, pero él sabía que él, por confiando en su propio Dios, que no tenía que temer. ¿Por qué? Él va a levantarme.
Si me muero, Él va a levantarme. Esa es la confianza que él tenía. ¿Ya? Salmo 27, versículo 1. Jehová es la fortaleza de mi vida. Entonces, Él te dio luz para mostrarte camino de recibirle como su Salvador. Y ya cuando sigues y andas con Él, Él te fortalece, te hace más fuerte en la fe. ¿Hasta qué punto? Vamos a 2 Timoteo. Segunda de Timoteo. 4 y versículo 16, la Biblia dice, y esto es Pablo hablando, diciendo lo que pasó con él. En mi primera defensa ninguno estuvo conmigo, cuando él estaba defendiendo en frente del emperador Nero, yo creo que fue. Nerón, cuando dice la Biblia que se llama César Nerón. Okay. Entonces nadie estaba ahí. 16. Antes me desampararon todos. Pero nota esto. Ruego a Dios no les sea imputado. Cuando todos los hermanos dejaron a él y no estaban ahí para defenderle, él en lugar de enfadarse de eso, oró a Dios para no importar ese pecado a ellos por abandonándole. Qué cosa, ¿cierto? Pablo parece como Estefano, que había hecho lo mismo enfrente de él cuando él estaba ahí, diciendo a todos apedrearle por hablando contra Dios. Él ya está haciendo la misma cosa. No solamente eso, 17, mas el Señor estuvo a mi lado. Y eso es la cosa que pasa. Cuando andas con Dios, no importa si estás solo, porque das cuenta que realmente no estás. Que Dios siempre está contigo. Él no va a dejarte, no va a desamparar de usted. Usted puede de Él. Y Él sigue en la distancia mirando y vigilando y ayudando. Pero Él no va a dejarte. Y si andas con Él, Él siempre está ahí. Estás en el yugo con Él. Y Pablo entendió eso. Por eso él tenía esperanza. ¿Contra qué? 17. Y me esforzó, ¿sí? Fortaleza de su vida, para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles la oyesen. ¿De qué estás hablando? ¿De predicando en general? Pues en el contexto no, pero es cierto que Dios va a darte fuerza para salir y predicar el evangelio a cada criatura cristiana. No puedes hacer eso sin el Espíritu Santo llenándote. ¿Sí, ¿verdad? Siguiendo. Y fui librado de la boca del león. Suena como Daniel, ¿no? ¿Ya entiendes a dónde estaba Pablo en ese momento? Él estaba metido en ese coliseo y él decidió predicar en frente de leones que querían comerle. Predicó el evangelio a todos esos gentiles y vieron que los leones no comieron a él. Ellos escucharon la prédica y vieron el poder de Dios. En un momento de desesperación, a donde muchos piensan yo voy a morir, Pablo tenía esperanza y por eso siguió en la fe y por eso él venció contra el pecado de la muerte ahí, contra el diablo, el mundo y su carne, porque recibió la fortaleza de Dios. Y David sigue diciendo, ¿de quién me espavoreceré? Eso es otra palabra de hablar de temor, ¿cierto? Vamos a Jeremías 42. Jeremías 42. La diferencia entre estas dos palabras, y eso es algo como general y básico, temor de Jehová, temor del hombre, pero es favorecer, tiene que ver con esos momentos, como lo que pasó con Pablo aquí. Porque ya estás andando en la vida cristiana y Dios te fortalece para esos momentos. ¿Sí, ve? Pero son similares. Jeremías 42.
y versículo 11. No temáis la presencia del rey de Babilonia, dice Jehová, de cuya presencia tenéis temor. Históricamente, Israel tenía temor de ese rey porque va a llegar para ponerlos en cautividad. ¿Sí ve? Puede ser que ya estaba, no me acuerdo exactamente, este capítulo tiene que ver con la historia. Pero si están en cautividad o no, Dios dice, no temes a él. ¿Sí ve? Espiritualmente, el rey de Babilonia, cristiano, es el enemigo, el Dios de este siglo. No temes a él. 11. No temáis de su presencia, dijo Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y eso es exactamente la confianza que debes tener. Cuando estás en desesperación, acuerda que Dios va a librarte y salvarte. Él está ahí. Él está contigo. Recuerda que Él está en control, que Él no te dejó. ¿Y sabes lo que pasa con nosotros? Olvidamos todo eso. Pero si eres un hombre o una mujer espiritual que está ahí metido en estas palabras de luz y buscando a Dios cada día para tener relación con Él, cuando esos momentos llegan vas a hablar como David y vas a tener la esperanza que tenía Abraham en esos momentos. ¿Sí, ve? Hay hermanos en mi iglesia que tenían, según los médicos, cáncer de estado 4. Solamente eso significa que se acabó, van a morir. Eso es un momento de desesperación. Pero buscaron a Dios, pidieron oración acerca de eso. Y Dios decidió ayudarla. ¿Sí ven? Teniendo esperanza en desesperación. Salmo 27 y versículo 2. Ella no tenía esperanza, no por los médicos, pero Dios, nada es imposible para Él. Él puede sacar eso, puede sanar eso si Él quiere. No por alguien tocándola ni nada así, no. Él lo hizo directamente según su deseo. ¿Sí, no? Gloria a Dios. Salmo 27 y versículo 2. Cuando se acercaron sobre mí los malignos, para comer mis carnes, mis angustiadores y mis enemigos a mí, ellos tropezaron y cayeron, mostrando lo que pasó, como Dios ayudó a David históricamente. ¿Sí, ¿eh? Y la verdad es que esto habla de profecía acerca del Señor y también espiritualmente a nosotros, porque Dios va a hacer lo mismo con nuestros enemigos y hacerles tropezar y caer cuando tratan de hacer algo contra ti. ¿Okay? Pero enfocando en el Mesías, vamos a Actos 2. Actos 2. Que la verdad es que esto cumple en múltiples maneras con el Señor Jesucristo. Pero en Actos 2 y versículo 26, Pedro dice, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún mi carne descansará en esperanza. Y Pedro está citando a David en Salmo 16, ya estudiábamos eso, ¿cierto? Que no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción, hablando del cuerpo de Jesús. Me hiciste conocer los caminos de la vida, henchirme has de gozo con tu presencia. Amén. Y la corrupción quería llegar y destruir el cuerpo de Jesús y no podía hacer nada porque él nunca pecó. Si ves, sus enemigos llegaron y trataron, pero no podían. Entonces en la muerte de Jesús eso aplica. Cuando él estaba ahí andando a Calvario aplicó. Durante todo ese tiempo, el diablo, él manipulando a algunos enemigos en el mundo para tratar de destruir a Jesús,
no funcionó. Vamos a Isaías 8. Isaías 8. Jesús cumplió una profecía durante su ministerio. Isaías 8 y versículo 14. Esto fue la profecía que él cumplió. Entonces él será por santuario, y a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados, enredarse han y serán presos. Y eso pasó. ¿Cierto? Los líderes religiosos no podían con Jesús, era tropezadero para ellos. ¿Sí, verdad? Y en la segunda venida todo eso va a pasar completamente, porque Él va a llegar y ser completamente manifestado como el león de tribu de Judá, y sus enemigos no pueden hacer nada contra Él, no pueden hacer ninguna cosa, Él va a destruir todo ellos, va a ser tropezadero para ellos. ¿Sí, verdad? Y es porque Jesús confiaba en el Padre. ¿Se confía en Dios como debes? También espiritualmente, hoy en día, Jesús sigue siendo esa, como dice ahí en 14, piedra para tropezar y por tropezadero para caer. Él sigue siendo así para cada persona y tenemos que tomar la decisión de caer encima de Jesús y dejar que Él nos quiebra para que podamos recibir la vida eterna y el renacimiento, tanto como Jacob ahí peleando con Dios. Y cuando Dios le tocó al lado, para el resto de su vida estaba caminando así como un codo. ¿Sí, ve? O no hacemos eso y Él nos destruye en la segunda venida. Eso es la decisión que tenemos que tomar. ¿Sí, ve? Entonces estamos viendo ahí que David, hablando de lo que pasó con él históricamente, tenía conexión al Señor Jesucristo en las dos venidas y también a nosotros. Salmo 27 y versículo 3. Aunque se asiente campo sobre mí, no temerá mi corazón. Aunque se levante guerra sobre mí, yo en esto confío. Sabiendo la segunda venida, todos, el ejército del anticristo y todo eso ahí, eso no está preocupado. ¿Sí, ve? Pero históricamente David está pensando en lo que pasó con él. Puede ser que era ese momento en Ziklag, como yo estaba diciendo. El enemigo estaba alrededor y él siguió confiando en Dios. Que no tenía temor aquí en su corazón. Estaba pensando en Jehová. Okay. Y es porque en el temor de Jehová, dice en Proverbios 14, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Y sabes que David no era el único. Vamos a Jueces 7 para ver otro. Jueces 7. Puede ser que David estaba pensando en este juez cuando el ejército llegó, como ejemplo de Dios ayudando en un momento de desesperación para darle esperanza. Jueces 7, estamos hablando de Gedeón, y vamos al versículo 8. Básicamente, Dios llamó a Gedeón para destruir los enemigos, creo que eran los filisteos, si me acuerdo bien. Okay. O dice aquí Madián y a Madianitas, a Amalek, los orientales, entonces mejor decir eso que filisteos. Pero los enemigos estaban ahí. Okay. Dios dijo, tú vas a, por usted Gedeón, voy a destruir todos estos miles de personas. Y mira lo que Dios hace. Jueces 7 y versículo 8. Y tomada provisión para el pueblo en sus manos con sus bocinas, envió a todos los otros israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellos 300 varones y tenía el campo de Madián abajo en el valle.
Y aconteció que aquella noche Jehová le dijo, hablando a Gedeón, levántate y desciende al campo, porque yo lo he entregado en tus manos. ¿Verdad? Entonces miles de israelitas llegaron y Dios sacó la mayoría. Y solamente era Gedeón y sus 300 contra miles. Dios, ¿por qué estás haciendo eso? Pues parece que no puedes vencer, ¿cierto? Pero yo puedo darte esperanza en ese momento de desesperación. Y no solamente vas a ganar, ninguna persona vas a perder. Por mi gloria, dice Jehová. Y él garantiza que Gedeón va a ganar. ¿Sí ve? Como él dijo ahí. Versículo 12, para ver lo que pasó. Y Madián y Amalek y todos los orientales estaban tendidos en el valle, muchos como langosta, y sus camellos eran innumerables, como la arena que está en la ribera de la mar en multitud. Entonces 301 contra una cantidad así. 15. Y como Gedeón oyó la historia del sueño con su declaración, adoró, y vuelto al campo de Israel dijo, levantaos, que Jehová ha entregado el campo de Madián en vuestras manos. Y antes de ir para atacar al enemigo, él habló en la misma manera como Dios había dicho a él, yo sé que Jehová va a darnos la victoria ya. Y ellos se fueron y destruyeron al enemigo, 301 contra miles. ¿Sí, verdad? Puede ser que David pensó en eso, porque era él y sus soldados, y había pocos contra esos enemigos, y Dios ahí, o David ahí pensando, si Dios podía ayudar a Gedeón, y sabiendo que él me ayudó muchas veces antes, voy a confiar en él. No me importa la cantidad de personas, porque yo y Dios es una mayoría. ¿Sí ve? Como Elías. Era Elías y Dios contra los 450 profetas de los Baales. Elías no puede ganar. Claro que sí, él tiene Dios, está en el lado de Dios. ¿Quién está en el lado de él? Si estás con él, claro que vas a ganar, es infinito. Pero, somos polvo, no pensamos muy bien. Pero si piensas y conoces con quién estás y a quién, al lado con quién estás, como David, vas a tener esperanza en esos momentos de desesperación. ¿Sí, verdad? Versículo 4. Salmo 27 y versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. ¿Qué estás demandando de Dios, David? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Es como él está diciendo, vea, no voy a temer en mi corazón. ¿Sabe lo que voy a hacer? Voy a pensar en las cosas buenas. Lo que es bueno, lo que es virtuoso, lo que es honorable. ¿Sí ve? Es como ese versículo en Filipenses 4. Piensa en todas esas cosas y Dios va a darte, Dios de paz va a darte esa paz que sobrepuja todo entendimiento. Y por eso puedes tener la esperanza que necesitas en ese momento de desesperación. Okay. Pero no te dice que voy a pensar en la verdad que voy a vivir con Dios en su casa. Vamos a Salmo 65. Salmo 65. Cristiano, piensa en la verdad que vas a ir al cielo. ¿Usted olvidó eso? Este momento, su tiempo aquí en la tierra, en su vida en ese momento, esto es la cosa más cerca del infierno que vas a tener experiencia. Esto. ¿Sí ve? Y para los que no conocen a Dios, que son incrédulos, eso es la cosa más cerca del cielo que van a tener. David dio cuenta de eso. Y por eso dijo, yo voy a demandar a Dios, Dios, yo quiero estar contigo. No puedo esperar más. Qué bendición cuando estoy con usted en su casa. Sigue pensando en las cosas buenas y bendiciones de Dios que han de venir.
Salmo 65 y versículo 4. Dichoso el que tú escogieres e hicieres llegar para que habite en tus patios. Seremos hartos del bien de tu casa, de tu santo templo. Nota eso. ¿Qué va a dar? Seremos hartos del bien de tu casa. Es decir, cuando David está pensando en la casa de Dios y estando ahí para el resto de su vida eterna, que todo ahí es bueno. Que toda esta situación en que estoy metido, esto es solamente un vapor, es un momento comparado a lo que voy a experimentar ahí en el cielo. ¿Sí ve? Porque Dios es bueno. Y él sigue diciendo, no solamente eso, vamos al Salmo 27, no solamente que es bueno estar en la casa de Dios, pero también él piensa en el Dios de la casa. Salmo 27 y versículo 4. Cristiano, no olvides que cuando no conociste a Dios pensaba en las cosas que Él te dio y no en Él. Cuando conociste a Él era la primera vez que pensaste en la persona que dio todas esas bendiciones. Tenemos que seguir pensando así, dar gracias a Él por todo. Cuenta sus bendiciones, uno a uno. Hazlo. Eso te ayudará en esos momentos difíciles. Salmo 27, versículo 4. Para ver la hermosura de Jehová. ¿Sí ve? No olvidó el Dios de la casa. Vamos a Primera de Crónicas 16. Yo no sé qué piensan, hermanos, pero yo no puedo esperar ver a mi Dios y hablar con Él. Cara a cara. Yo sé que hablo con Él ya, yo sé que Él me habla, entiendo eso. Pero todos sabemos que es diferente cuando Él está enfrente de nosotros directamente. Hay una diferencia de entendimiento ahí. ¿Sí, verdad? Pablo lo dijo en 1 Corintios 3. Él vive en mi corazón y yo sé que Él está. Pero es diferente que cuando Él está manifestado en la carne enfrente de mí. Eso es Jesús, ¿cierto? Primera de Crónicas 16 y versículo 29, la Biblia dice. Atribuir a Jehová la gloria de su nombre. Traed presente y venid delante de Él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de ¿qué? Su santidad. Su santidad. Y no solamente Dios es bueno, Él también es santo. Él es separado de todo. Él es mejor que todo. Él es más grande que en todo. Él transciende ese universo. Él es santo. Él nunca peca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la hermosura que David está refiriendo ahí es la santidad de su Dios. Y pensando en eso de ayuda a tener confianza y esperar en Dios para ayudar en su momento difícil. Que Dios no miente, Él es santo. Si Él dice que va a ayudarme, Él va a ayudarme. Y Él sabe cuál es la manera correcta. Yo debo quedarme ahí esperando que Él actúe según su voluntad y tiempo. ¿Sí ven? Y eso se manifiesta claramente en Isaías 33 porque esa santidad es alguien específico. El profeta dice, tus ojos verán al rey en su hermosura. Y David va a tener su momento de ver el Mesías, su Dios, frente a frente. Y usted, cristiano, va a tener momento de ver su rey cara a cara, como ya dije. Viendo Jesucristo. Él es el santo con S mayúscula. Gloria a Dios. Salmo 27 y versículo 5. Salmo 27 y versículo 5. Porque Él, entonces David explicando por qué. ¿Cómo puedo ser así? Porque Él, ¿qué va a hacer Jehová? Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Eso es por qué. ¿Sí, verdad?
Salmo 31. Yo sé que en una manera Dios va a esconderme en ese tabernáculo de Él cuando estoy en problemas, para ayudarme. ¿Sí ve? En el futuro voy a estar en su tabernáculo físicamente. Hoy en día puedo estar ahí espiritualmente durante ese momento de desesperación, para que pueda tener esperanza. Salmo 31 y versículo 20 dice: esconderlos has en el escondedero de tu rostro de las arrogancias de cada cual. Esconderlos has en el tabernáculo de cuestión de lenguas. Y hay dos cosas que Él te protege, o que Él te ayuda y darte protección contra cuando estás en el tabernáculo de Él. ¿Okay? Las arrogancias de cada cual y de cuestión de lenguas. Y los enemigos hoy en día hacen eso. Hablan arrogancias contra su Dios y su ungido y contra ti porque usted cree en ese mismo Dios. Que ellos son arrogantes contra Él y usted ahí quiere estar ahí hablando de Él, no me gusta. ¿Sí, verdad? Y la cuestión de lenguas. Ellos siempre dudando lo que dices y criticando cada cosa que dice y todo eso. Dios va a ayudarte. Si estás en su tabernáculo contra todo eso. Él va a asegurar que cuando los malvados hablan de ti, es contra ellos, porque su testimonio es tan limpio que todos saben que lo que dicen, eso no suena como ese hermano o hermana, eso no suena como ellos. Yo sé cómo son, ellos no actúan así. Y con las arrogancias, bueno, usted va a responder al insensato según su fatuidad, para que no sigan arrogantes contra las cosas correctas, la verdad. Y ponerles en su lugar para que se hacen esto. Que se callan. ¿Okay? Gloria a Dios. Entonces, espiritualmente sí, Él va a hacer eso. Pero también esto es profecía. Porque mira que habla de ese día del mal. Y eso debe ponerte a pensar en Jeremías 30. Ya vimos todo eso acerca del tiempo de la angustia de Jacob, que es un día que es maluco, que hay mucha aflicción para los santos en la tribulación. Y eso conectado con lo que pasa en versículo 6 muestra que este salmo también aplica a los santos en la tribulación. En la verdad aplica a ellos más que nosotros hoy en día. Hay más palabras que ellos pueden aplicar directamente. ¿Sí, no? Okay. Como dice en versículo 6, Salmo 17 y versículo 6, habla de: luego ensalzará mi cabeza sobre mis enemigos en mis alrededores, y sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de jubilación. Sí, eso ahí. El tabernáculo va a estar ahí en el milenio y van a sacrificar, ¿sí ve? Esto es para que conecta todo. Pero regresando al versículo 5, David dijo: esconderme han el escondrijo de su tienda. Okay, vamos a Salmo 40. Nota que Dios va a esconder a él en un escondrijo de su tienda. Salmo 40 y versículo 2. Ups. Lo siento, hermanos. Regresa a Salmo 27. Tenemos que terminar esa frase. Y la Biblia dice: esconderme han el escondrijo de su tienda, en roca me pondrá alto. Entonces Dios va a esconderte y después ponerte encima de una roca para levantarte. ¿Quién es la roca? Salmo 40 y versículo 2 dice: e hízome sacar en un aljibe sonoro de un lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Y ese aljibe sonoro y ese lodo cenagoso
tienen conexiones a cosas espirituales que sabes que son malos. Dios se sacó de ese abismo, ese aljibe sonoroso. ¿Sí ves? Y te sacó de la tierra. Él te ponía encima de la roca con R mayúscula y por eso Él quiere enderezar sus pasos. Es como si fuera que David está regresando al versículo 1, dando cuenta que la razón por que Jehová le esconde y va a poner encima de una roca para levantarle es porque Jehová es su salud y su luz. ¿Sí ve? Que Jehová, Él es la roca. David lo sabía, Deuteronomio 32. Él sabía quién era la roca. ¿Eh? Proféticamente, hablando de los santos en la tribulación, si fuimos a Isaías 16, vas a ver otra vez, es refiriendo a una piedra con P mayúscula. Y eso es un lugar que se llama Sela Petra. Y ahí los santos que siguen a Dios van a esconder del anticristo, si lees Revelación. ¿Sí, ve? Entonces, de una manera, sí, una roca va a protegerles de los diluvios que quieren venir para destruir a los judíos. Entonces, esa es la conexión profética ahí, para los que quieren saber eso. La piedra del desierto dice en Isaías 16. Okay. Pero siguiendo, Salmo 27 y versículo 6. Así, hablando de los santos en la tribulación, eso sí es un momento de desesperación. Parece que la tierra quiere comerles por el poder del anticristo y Dios va a protegerles. ¿Sí, ve? Esos arroyos que salen de Satanás, el enemigo, no van a hacer nada porque Dios domina todo y Él va a protegerles físicamente con rocas, con la tierra subiendo y todo eso. Pero bueno, Salmo 27 y versículo 6. Digo todo eso, hermanos, para que acuerdas que todo lo que pasa contigo, eso es común para los hombres. Y Dios mostró claramente, Él ayudando a muchos en las situaciones en que estás, que puede ser que ya estás metido o vas a ser metido en el futuro. Y por eso debes buscar y confiar en su Dios para darte la esperanza que necesitas para sobrepasar ese momento y seguir adelante. Él es fiel. Salmo 27 y versículo 6. Y luego ensalzará mi cabeza sobre mis enemigos en mis alrededores. ¿Okay? Y nota que Dios va a levantar su cabeza y hacerlo. Cuando estás encima de la roca te levanta y ya estás ahí firme, recto. Que por Dios puede ser así. ¿Okay? Dos lugares. Vamos a Salmo 3 y también Isaías 50. Salmo 3 y también Isaías 50. Salmo 3 y versículo 3 dice, eso es David otra vez, y dice ahí, mas tú Jehová eres escudo, Salmo 3 y versículo 3, por mí, mi gloria y el que ensalza mi cabeza. Y Dios te levanta porque Él te protege y Él es su gloria. Entonces escogiste la persona correcta, escogiste el lado correcto que es el lado de Él. Y Él te ensalza, Él te levanta. Tenía que humillarse primero antes de que Él te podía ¿cómo dice? Ensalzar. Hay muchos que quieren ensalzar a sí mismos y por eso van a ser humillados por Dios. ¿Sí, verdad? Dios puede ensalzar su cabeza en qué nivel, cómo es el máximo ahí. Bueno, vamos a mirar a nuestro Mesías. Vamos a Isaías 50. Isaías 50. Y esto habla acerca del momento en que Jesús dejó que puede ser capturado
en la noche y recibir ese juicio falso que pasó con esos líderes religiosos contra él. Todo eso era falso, todo eso era malvado, nada ahí era bueno. Fue esa misma noche que, cuando él estaba enfrente, estaban buscando a él, ¿quién es Jesús? Y él dijo, yo soy, y todos cayeron atrás. Si ve cumpliendo ahí, que los enemigos de Dios se cayeron y tropezaron enfrente de él directamente, otro cumplimiento en su ministerio, ¿sí ve? Pero nota lo que dice Jesús aquí. Eso es realmente Jesús hablando por medio del profeta Isaías. Di mi cuerpo a los servidores y mis mejillas a los peleadores. Y había algunos en ese juicio falso golpeando en la cara. Puede leerlo en los evangelios. No escondí mi rostro de las injurias y escupidura. Con todo eso, él siguió ensalzado en la cabeza. ¿Sí ve? No había más desesperación en el universo aparte de ese momento, porque Dios de gloria estaba ahí recibiendo todo ese dolor y todo eso, y no merecía ningún pequeñito modo de todo eso. Nada. Él nunca pecó, era más que inocente. Era justo. ¿Sí, ve? Pues eso estaba pasando. 7. Porque el Señor Jehová me ayudará. Por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Es la confianza que él tenía. Jesús siguió dejando que todo eso pasa contra él por esa razón. Él confiaba en Dios el Padre. Él quería cumplir su misión para salvarnos. Y más que todo dar gloria a Dios. Cercano está de mí el que me justifica. ¿Quién contenderá conmigo? Eso suena como David, ¿no? Jehová es mi luz y mi salud. ¿Con quién temeré? ¿Sí ve? Vengan, ¿qué pueden hacer? Dios está conmigo. Eso es esperanza. ¿Eh? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí, dice Jesús. Todo ese tiempo, su cabeza ensalzada, su rostro ahí, dejando todo eso pasa y no reaccionando mal, no actuando como no merecían. ¿Tú qué me golpea? No sé, no, nada así. Era como un cordero ahí, una oveja, no dijo nada. ¿Sí, verdad? Salmo 27 y versículo 6 dice, y sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de jubilación, cantaré y salmearé a Jehová. Y esto es otra manera de obtener esa esperanza en momentos de desesperación. Es por cantando y adorando a su Dios cuando estás en ese momento. Okay. Entonces vamos a terminar aquí, pero el ejemplo está en Actos 16. Actos 16. Y en Actos 16 y versículo 20, hablando de Pablo y Silas, algunos en un lugar está hablando contra ellos y ellos dijeron, en 20, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres aborrotan nuestra ciudad siendo judíos y enseñan costumbres las cuales no nos es lícito recibir ni guardar, pues somos romanos. Todas esas mentiras. Estaban enfadados porque Pablo hizo que a la mujer que era su, ¿cómo se llama eso? Su adivino, que ella tenía pitón, eso que era. Hizo que ese espíritu malvado la deja. Entonces ellos se enfadaron y querían tirarles en la cárcel. Okay. Entonces 22, y concurrió la multitud contra ellos y los magistrados rompiéndoles sus ropas lo mandaron a azotar con varas
Y después que los hubieron herido de muchos azotes, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia. El cual, recibido este mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro y les apretó los pies en el cepo. No, eso es un momento de desesperación, ¿no? Fueron golpeados y encarcelados. ¿Por qué? No hicieron nada. Eso pasa hoy en día con predicadores. Mandado a la cárcel a veces, tienen que ir a corte y básicamente decir que hicieron. Predicamos usando nuestros derechos que tenemos aquí en América, pues. Entonces, ¿qué pasando? Y pasó con ellos. Pero ¿qué hicieron ellos después de todo eso? ¿Quejaron acerca de todo lo que pasó? Ok, 25. Mas a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían. Entonces decidieron cantar y esos sacrificios de jubilación cantaron a su Dios por todo eso. ¿Y qué pasó después? Dios actuó según su oración y sus canciones y liberó a ellos. Una cosa parecía imposible. No podían escapar de ahí y Dios hizo algo para que se escapan. ¿Sí ve? Entonces, otra manera de tener esa esperanza es cantando. Si no sabes lo que hacer y estás buscando a Dios, adora a Él, canta a Él. Las canciones son de corazón y hay muchos que conectan con eso. Yo también, pero no tanto, lo admito. Pero sí. Pero hay otros que sí, mucho. Y le encantan cantar a Dios a solas y todo eso. Cuando estás en esos momentos, eso es su forma de orar. Canta a Dios y busca a Él en esa manera y Él va a darte la esperanza que necesitas. Entonces, para concluir, Colosenses 3. Colosenses 3. Y versículo 16, Pablo dice a todos nosotros hoy en día, la palabra de Cristo habita en vosotros abundantemente. Sí, tienes la luz de Dios adentro de ti. Recibiste su salud para que el Espíritu Santo pueda hacer esa palabra real. Eso debe estar adentro de ti. En toda sabiduría, enseñándonos y exhortándonos los unos a los otros. ¿Con qué? ¿Puedes hacerlo con qué? Con salmos como este. ¿Sí, verdad? E himnos, como pasó con Pablo y Silas, y canciones espirituales que ya cantas hoy en día en su iglesia local, me imagino. Tienes himnos y algunos que escriben canciones espirituales, ¿cierto? Eso pasa. Poesía. Hay un hermano ahí en Colombia, hermano Jesús, él hace poesía a veces, gloria a Dios por eso. ¿Okay? Con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. Entonces digo todo eso, hermanos, para que das cuenta, ¿okay? De que hay muchas maneras en que puedes tener esperanza en momentos de desesperación, pero requiere que estás con su Dios, que conoces a Dios y estás andando con Él, para que en ese momento, en una manera u otra, estás buscándole para ayudarte. ¿Sí, no? Entonces, cuando terminamos ese salmo, en el próximo estudio de salmos, vamos a ver cómo podemos recibir ese revivamiento para que esto pase en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por todo esto acerca de la esperanza. Y ayúdanos a buscarte, Señor, en momentos de dificultad. Damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecho por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, hermanos, regresaremos mañana